Tengan todos muy buenos días. Como mencionaba el doctor, hoy hablaremos un poco de las intoxicaciones por mercurio. Mi nombre es Sofía Vázquez y vamos a hablar de manera introductoria con las generalidades. Recordemos que este elemento químico está compuesto por 80 protones por cada átomo del elemento, por esto que tiene se abrevia Hg en la tabla periódica, y es el único metal que lo encontramos en temperatura ambiente en estado líquido. Es uno de los elementos estables más pesados presentes en la naturaleza, y su evaporación a temperatura ambiente también es la que se da. Su densidad es de 13.5 más o menos gramos por mililitro a 25 grados centígrados, y a 20 grados centígrados una presión de vapor de 0.00212 milímetros de mercurio. Recordando que lo podemos encontrar en sus tres tipos o compuestos químicos, que sería el elemental, inorgánico u orgánico. Y podemos dividir los tipos de fuentes de donde provienen en antropogénicas y naturales. Las antropogénicas, recalcando que es cuando está la actividad humana implicada con el medio ambiente, y las naturales, que vamos a hablar de ellas más adelante. Una de las características importantes de destacar es que es altamente lipofílico y tiende a acumularse en el tejido graso, y que va a ser parte de por qué se distribuye y cuáles son sus órganos diáneos. Si ahora andamos un poquito en las fuentes antropogénicas, tenemos que tener claro que contribuyen muy significativamente a sus concentraciones ambientales. En una lámina posterior vamos a hablar un poco más de las toneladas por mercurio para que podamos identificar o tener un panorama mejor. Una de las actividades humanas que ha tenido mayor impacto en cuanto al mercurio son las operaciones de la minería aurífera, ya que se usa bastante para hacer las amalgamas y purificar el oro y quitar otros tipos de metales para que este pueda ser vendido. Los productos industriales como cosméticos, las amalgamas, que antes los odontólogos estaban muy expuestos a esto, termómetros como los termómetros de mercurio, y las lámparas, ya que se considera que es muy buen conductor eléctrico, no conserva mucho el calor, pero sí es muy buen conductor eléctrico. En la quema agrícola también es una fuente antropogénica. También se ve en la producción de cemento y en la incineración de residuos químicos y municipales. En cuanto a las fuentes naturales, tenemos que recordar que este es transportado por el aire y el agua, y este sufre transformaciones que las veremos adelante. Pero parte de las fuentes naturales son la actividad volcánica, los incendios forestales, la erosión de las rocas y los procesos biológicos, en el cual el mercurio se deposita en las masas de agua, donde microorganismos acuáticos lo biotransforman en metilmercurio, y es parte del problema al momento de la ingesta de los mariscos y los peces, porque ellos tienden a biomagnificar y bioacumular el mercurio, que lo explicaremos con mayor detalle adelante. Aquí está la diapositiva que mencionábamos, para que tengamos un panorama general de cómo podemos encontrar, cuánta es la cantidad de mercurio que podemos encontrar en cuanto a las fuentes antropogénicas y a las fuentes naturales. Podemos ver este dibujo en la ilustración. Vemos en su lado izquierdo las flechas en los colores. La roja identificamos las fuentes antropogénicas, y las que son anaranjados las fuentes naturales, y la que está punteada o intercalada son las reemisiones y las removilizaciones del mercurio. En cuanto a la fuente geogénica, que es una fuente natural, como vemos en la flecha anaranjada en su parte izquierda de su monitor, vemos que es productor de 80 a 600 toneladas. En el caso de la quema de biomasas, de 300 a 600, y se considera como reemisiones y removilizaciones porque sufre transformaciones el mercurio. En el suelo de vegetación, de 1700 a 2800, siendo estas reemisiones también. En las fuentes puramente antropogénicas vemos que es considerable, como veíamos en las diapositivas anteriores, que son hasta 2000 toneladas. Y en las flechas que vemos grises vemos las deposiciones a tierra de agua dulce y las deposiciones a océanos, que es de 3200 a 3700 correspondientemente.
y que en la fuente antropogénica, si observamos, tiene dos flechas, la flecha roja y la flecha anaranjada, que nos indica que esta se convierte prácticamente en remisiones y se removiliza hacia los ríos en aproximadamente 380 toneladas. Y estas en el agua, como veíamos anteriormente, sufren biotransformaciones en metilmercurio, que es el que especialmente vamos a tocar ahora porque tiene mayor complicaciones o impactos a la salud humana. Y vemos que en los océanos, siendo una reemisión y removilización, se generan de 2.000 a 2.950 toneladas. Acá vemos prácticamente las transformaciones del mercurio, como podemos observar en la parte superior. Vemos la emisión y transporte por el aire y vemos el Hg0, que es el mercurio elemental, que sufre una oxidación y este puede convertirse a través de la oxidación y la reducción en mercurio inorgánico o mercurio elemental sucesivamente, y luego sufre una metilación, que esta es cuando ya llega hasta las biomasas y es bioacumulado y biomagnificado. Si el metilmercurio se dimetila, entonces vuelve a ser inorgánico, y así está el ciclo del mercurio en cuanto a su transformación, y por eso es que tiene su ciclo también con la atmósfera, el aire es transportado y en las aguas. Algo importante tal vez acá podemos ver los peces. Si ustedes ubican a las biomasas pequeñas, ellas acumulan el mercurio, y si un pez más grande se los come, entonces este va a acumular todo ese mercurio y lo va a biomagnificar, ya que por la cadena alimenticia, si un pez más grande se lo come a más pequeño, entonces se va bioacumulando, se va biomagnificando, de manera que cuando ya llega a nuestro plato está totalmente contaminado de mercurio y nosotros pues también lo vamos a acumular. Para esto es importante, ahora que ya tenemos claro que lo podemos encontrar en tres tipos de estados químicos: elemental o metálica, sales de mercurio, inorgánico u orgánico, ver cómo podemos tener las exposiciones a este metal en base a sus formas. Si iniciamos con el elemental o metálica, tenemos que tener bastante claro que la vía de absorción principal es la inhalatoria. Por medio del vapor de mercurio, veíamos que hay literatura que menciona que arriba de los 40 grados centígrados ya el vapor de mercurio es demasiado tóxico, y veíamos que se evaporaba a temperatura ambiente. Así que de manera ocupacional esto es un aspecto bastante importante, porque son los que están expuestos principalmente en este tipo de actividades humanas cuando están respirando los vapores de mercurio, y esta puede provocar una intoxicación aguda y crónica que hablaremos más adelante. La ingestión es muy poca, realmente se dice que puede absorberse de 0.05%, y la cutánea todavía está en discusión, se elimina por la orina, y en casos raros se han visto inyecciones intramusculares de mercurio, y estos están asociados generalmente a intentos suicidas u homicidios, donde puede haber un embolismo por el metal. En el caso de encontrar lo inorgánico, sales de mercurio, podemos observar en sus vías de absorción que la principal en este caso es la gastrointestinal, y es donde va a tener mayor impacto a la salud. La dérmica también es cuestionable todavía, pero sí se indica de que hay cierto porcentaje, y los cosméticos son los que están más asociados a este tipo de sales de mercurio o de este estado inorgánico. Las cremas aclaradoras, algunos antisépticos tópicos estaban a base de esta forma de mercurio, remedios tradicionales y algunos pesticidas o herbicidas. En el caso del mercurio orgánico, tal vez se hace más hincapié en este tipo porque se absorbe alrededor del 95%, así que es de bastante impacto a la salud humana y es la forma más peligrosa para esta. Se encuentran antisépticos y fungicidas para cereales. Anteriormente fueron poco a poco tratando de quitar la implementación del mercurio en este tipo de químicos, en el mercurocromo y el timerosal, que son parte de las composiciones de algunas vacunas, donde podemos encontrarlo como antimercurio. Hoy en día la más común forma de exposición a este tipo de metal de manera orgánica es el consumo de peces predadores, que es lo que mencionábamos. Vemos acá, ustedes pueden observar el dibujito donde vemos que se va dando la biomagnificación, porque de biomasas muy pequeñas
empiezan a la cadena depredadora y cada pez que sea pequeño se va acumulando al más grande, hasta que llega donde nosotros, donde está totalmente cargado de mercurio. Su vía de absorción es mayormente gastrointestinal, se elimina por heces y orina y tiene una vida media en el adulto de 35 a 70 días. Si hablamos un poco de la toxicocinética del mercurio, si ya teníamos claro el panorama de la absorción, veíamos que la vía inhalatoria es bastante importante en el caso del elemental. Toda forma de mercurio se absorbe por esta vía en el 80%, en el caso de las sales de 2 al 15% y las inorgánicas del 0.01%. Caso contrario al orgánico, que es del 80 al 95%, y la piel, como les mencionaba, algunos estudios dicen que todavía es cuestionable el porcentaje que puede llegar a absorberse. No obstante, se conoce que el depósito se hace en diferentes tejidos. El músculo tiene de un 44 y 54%, los tejidos blandos en el hígado del 22% y el riñón el 8%. En el pulmón, que es el que es más afectado por la vía respiratoria, por ende tiene un gran porcentaje que lleva a la sangre directamente y es transportado por los glóbulos rojos de 9 al 15% y las hematías del 15% y el plasma del 45%, siendo distribuido hacia el encéfalo y también de manera gastrointestinal en un 3%. Se dice que en la piel se distribuye en un 8% y que su eliminación se da a través de los 3 compartimentos: el compartimiento central, que son todos los órganos excepto el riñón, el compartimiento periférico y el cuarto compartimiento, que es donde tenemos la orina, las heces, el pelo y las uñas, que es un 55 a un 60%. La saliva también está implicada en la eliminación y por eso algunos de los síntomas que vamos a mencionar adelante. Su mecanismo de acción prácticamente es unión de mercurio, de este metal con los enlaces covalentes con grupos sulfidrilos. Estos también tienen la capacidad de modificar la membrana celular y de alterar la fosforilación oxidativa, por lo tanto tiene implicancias en la generación de material genético y de energía para que las células sobrevivan. Y tiene sus órganos diana, que especialmente es el sistema nervioso central. ¿Cómo vamos a saber qué tipo de manifestaciones van a presentar los pacientes? Pues esto depende, bien variable, y es prácticamente que depende de la vía del contacto. Como veíamos, lo podemos encontrar en 3 tipos en el medio, por lo tanto la forma del elemento, ya veíamos que se absorbe diferente, se distribuye diferente, entonces tenemos que tomar en cuenta eso también para poder identificar signos y síntomas, el tiempo de exposición, si hablamos de una intoxicación aguda o crónica, las dosis también, y la edad de exposición, ya que podemos observar que hay paso de la barrera hematoencefálica y de la placentaria. Por lo tanto, en la placentaria sí tiene que ver mucho el producto en el caso de que la madre tenga contacto con este metal. Ahora hablemos de las manifestaciones clínicas de las 3 formas que habíamos observado. En el elemental, pues como veíamos que la inhalatoria es directa y el pulmón es el que está afectado directamente, tiene una intoxicación aguda y puede provocar tos, disnea, dolor torácico, una necrosis, incluso del alvéolo por la inhalación del vapor tóxico, y este puede llegar hasta el riesgo de neumonitis y una falla respiratoria. El paciente puede terminar ventilado, así que en una intoxicación aguda inhalatoria es bastante riesgoso para la persona. En el caso de que también sea una intoxicación crónica con el mercurio elemental, se asocia un poco más a lo ocupacional porque son los que están mayormente en contacto con esto en diferentes ocasiones y en diferentes periodos. Y acá vamos a observar, lo vamos a observar en base a síndromes, ya que ellos pueden representar diferentes signos y síntomas, vemos que no son específicos, entonces pueden dar mucho al lugar a que hagamos diagnósticos diferenciales en lugar de esto. Por eso es que tenemos que tener claro que una buena historia clínica y una buena historia de sus antecedentes ocupacionales es clave para que podamos hacer una sospecha o un diagnóstico de intoxicación por mercurio. Ellos pueden representarlo como un síndrome neurológico. En prácticamente el paciente empieza con irritabilidad, con tristeza, con ansiedad, insomnio, un sueño agitado, tienen como ataques de pánico.
hay una debilidad muscular y a veces es progresiva, empiezan a tener pérdida de memoria o una excesiva timidez, susceptibilidad emocional, hiperexcitabilidad o depresión, y esto es a causa de daños a los centros corticales del sistema nervioso central. Algunos estudios han visto que se acumula mayormente mercurio en núcleos de la corteza cerebelosa, en pedúnculos mesencéfalos, que son los que están más que todo afectados, y es por eso que se representan incluso a veces en marchas atáxicas o en movimientos coretóxicos. Este daño a los centros corticales del sistema nervioso central conllevan a una encefalitis y al final a una demencia del trabajo. Y les traía esa imagen del sombrerero porque prácticamente algo que tenían en representación a todo el síndrome neurológico que ellos podían presentar. En el caso de el síndrome digestivo, en la intoxicación crónica, ellos tienden a tener un sabor metálico, mal aliento, náuseas, vómitos y diarrea. Y ellos a veces tienen mucho que ver también con la higiene bucal, y en raras ocasiones se ve el estigma mercurial, antes se veía más frecuente en los dientes, coloración parduzca en los incisivos, o el diente de Letuel, que es cuando se le ve toda esa mancha al diente. En cuanto al síndrome renal, se ha descrito una lesión glomerular de varios tipos, desde una lesión mínima de aspecto semejante a la nefrosis lipoide hasta glomerulonefritis proliferativa extracapilar con proliferación del epitelio de la cápsula de Bowman y glomerulonefritis extramembranosa. Por lo tanto, es bastante variable la representación del daño renal en este tipo de cuadros clínicos. En el síndrome oftálmico puede llegar a haber escotomas en las fases tempranas de la intoxicación, o incluso un reflejo parduzco bilateral simétrico en la cámara anterior del cristalino. Otras manifestaciones también de la intoxicación crónica, más que todo en los niños podíamos ver la acrodimia, que es la foto que ustedes pueden ver a su lado derecho de su monitor, donde era prácticamente una reacción de hipersensibilidad a las sales de mercurio. Hay una descamación, color rosado en las palmas, en las plantas y también en las mejillas. Se ha asociado a la hipercolesterolemia en el caso específico del cloruro de mercurio. Puede haber rinitis y conjuntivitis, o puede haber una dermatitis por contacto y una alopecia reversible. Ahora cambiemos, dejemos a un ladito el elemental, ahora hablemos de lo inorgánico, la sal de mercurio. Acá, no importando la naturaleza, si es una exposición accidental o intencional, este tiene una acción corrosiva. Y por ser corrosivo puede haber un dolor abdominal al momento de la ingesta, vómitos, diarrea, enterorragia, una necrosis de la mucosa intestinal. Todo esto depende mucho de la dosis, y al haber este enterorragia, esta diarrea y esta necrosis puede llevar al colapso circulatorio muy rápido y hasta la muerte. Si el paciente sobrevive a esto, hay una segunda fase en la que tenemos que tener bastante cuidado porque puede presentar una necrosis tubular renal en los suelos proximales específicamente, y llevarnos a una insuficiencia renal a causa donde va a haber anuria y uremia, e incluso puede haber hepatitis. Ahora hablando del orgánico, que a la cabeza tenemos el metilmercurio. Este es también sin inespecíficos, pero siempre asociados con el daño a nivel del sistema nervioso central. Puede haber ansiedad, irritabilidad, cambios de humor, alucinaciones, puede haber entumecimiento, dolor en ciertas partes de la piel, estremecimiento, temblor incontrolable, incapacidad para caminar bien, como le mencionábamos, como la ataxia, puede haber ceguera y visión doble, problemas de memoria y convulsiones y hasta la muerte. El metilmercurio es capaz de pasar la barrera placentaria y la hematoencefálica, como mencionaba, puede pasar la leche materna, y en el caso del contacto con los niños, prácticamente puede también por medio de la ingesta de pescado, así como ya los adultos. En la exposición prenatal se interfiere con la división y la migración de las células nerviosas. Siempre su órgano principal va a ser el sistema nervioso central, por lo tanto, por estar en periodos tempranos de formación, los efectos a la salud van a ser mucho más intensos y radicales al momento que nazca el producto. Se une a los microtúbulos que se requiere para el desarrollo neuronal, y se une y es capaz de unirse y distorsionar el DNA y el RNA, como lo podemos observar justamente en este momento tan crucial para la formación del sistema nervioso central.
los efectos que van a tener estos bebés. Pueden tener parálisis cerebral, marchas atáxicas, convulsiones, pérdida de visión y audición, retardo en el desarrollo, trastornos del lenguaje, trastornos de la motilidad fina, alteraciones visuales y trastornos de la memoria. Acá tenemos una escritura y es un ejemplo del temblor mercurial en una niña de 9 años, en los que se hicieron intervalos en los que ella escribía y por cada mes volvían a hacer la prueba, y ustedes pueden observar que iniciaba con un trazo al momento de escribir y cómo llega a distorsionarse por el temblor que va progresando. En este caso, la niña tenía una ingesta accidental de mercurio contenida en preservativos de semillas. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Se habla del estándar de oro, que es la determinación de niveles séricos y urinarios de mercurio en orina. De mercurio en orina se hace de 24 horas. Es necesario hacerla de 24 horas, ya que puede tener cambios si lo hacemos solamente en una orina de una sola vez, aunado a un cuadro clínico y antecedente de exposición para establecer totalmente este diagnóstico. Se considera los niveles normales de mercurio en el caso de sangre de menor de 10 microgramos por litro y en muestra única en orina menor a 20 microgramos por litro. En exposición ocupacional se recomienda cuantificar en orina de 24 horas y en exposición aguda accidental se recomienda determinarlo en sangre, sobre todo si la exposición fue de mercurio orgánico, ya que se elimina principalmente por vía biliar más que urinaria en esos casos. ¿Cuál va a ser nuestro manejo? Siempre el ABCDE. En este caso es bien importante que si la exposición es ocupacional, hay que retirar al paciente de su exposición si hablamos de actividades de trabajo, pero realmente es riesgo-beneficio para la salud del paciente. Incluso se habla de intervalos en los que ellos pueden tener descanso en cuanto a la exposición y mejorar sus medidas de protección personal en los países que la minería, por ejemplo, está avalada. Siempre tenemos que tener en cuenta qué síndrome puede progresar el paciente en base a la exposición, a sus antecedentes, a los signos y síntomas iniciales y al tipo, al tipo químico en el que estuvo expuesto. Veíamos que el inorgánico, por ejemplo, si teníamos una diarrea profusa, podía tener desequilibrio hidroelectrolítico, entrar al shock bastante rápido. En el caso del inhalatorio, que es más que todo una ocupacional, podíamos tener una falla respiratoria casi que fulminante por una neumonitis. Entonces tenemos que tener todo ese contexto bastante claro para poder hacer las medidas. Y el ABCDE siempre es importante. No se recomienda el lavado gástrico, porque sabemos que es corrosivo, entonces, ni tampoco el uso de carbón. En el caso de que ya tengamos el diagnóstico por laboratorio de intoxicación por mercurio, tenemos que tener en cuenta los tratamientos farmacológicos. No son tratamientos inocuos, ¿verdad? Hay que tener bastante cuidado al momento de usarlos, ya que estos pueden causar también hipersensibilidades severas. Y a manera nada más de mencionarlos, son los quelantes. En el mercurio inorgánico elemental podemos usar el dimercaptopropano 1-sulfonato, que prácticamente los quelantes hacen uniones iónicas con el metal. Como mencionábamos, el metal tiene carga positiva y los quelantes carga negativa. Estos hacen sus uniones y prácticamente es como estar barriendo todo el elemento dentro de nuestro cuerpo. Hay diferentes y dependiendo de cómo vaya mejorando el paciente, así va a ser el cambio a tratamiento oral. Por ejemplo, al final vemos la penicilamina, que es vía oral y es después de las comidas, después de que generalmente han precedido por uno que sea vía parenteral, ya que son intramusculares, como lo vemos en la presentación. En el metilmercurio y otros compuestos orgánicos. En el caso de la ocupacional, se contraindica el uso de VAL porque potencia la acción tóxica del mercurio. Es por eso que generalmente este tipo de tratamientos tienen que ser supervisados por personas que han tenido bastante pericia o que han estado bastante documentadas para el momento de hacer una aplicación de este tipo de tratamientos. En el caso particular de la quemadura por fulminato de mercurio, se usa un fomento de tiosulfato de sodio al 10% y para conjuntivitis colirios de tiosulfato al 2%.
Y acá manera de que podamos leer mucho más, porque todo esto sí, siguen habiendo artículos en el que vamos tratando de renovar la información y se dice que la microbiota tiene un papel bastante elemental en cuanto a la absorción de los metales. Estos cambian la biotransformación en el momento que tienen el contacto a nivel gastrointestinal, hablando de esta vía específicamente, al igual que los probióticos. Entonces sí es necesario que siempre lo documentemos, y si más adelante pues tenemos mejores propuestas de tratamiento, pues siempre estar pendientes de ir a la vanguardia con la investigación científica. Continuando, el convenio de Minamata sobre el mercurio es un tratado internacional que fue adaptado a la conferencia de plenipotenciarios en 2013 en Japón y entró en vigor en agosto de 2017. El Salvador ratificó el convenio para febrero del año 2017 y en el año 2020 marca un acontecimiento importante para el acuerdo. Es cuando las partes deben de dejar de fabricar, importar y exportar muchos productos con mercurios enumerados en ese tratado. ¿Cuál es el objetivo principal del convenio? Es proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropogénicas de mercurio y compuestos del mercurio. El gobierno de El Salvador ratificó el convenio de Minamata el 16 de febrero de 2017 mediante el decreto del Ejecutivo número 595. Algunos se habrán dado cuenta que si van a una farmacia o algún establecimiento por un termómetro de mercurio, la farmacia le puede decir, ya no está entrando, pero el por qué no ha estado entrando es parte de este convenio, porque se ha estado reforzando como manera obligatoria el eliminar gradualmente termómetros y tensiómetros de mercurio, promover la salud bucal eliminando los empastes de amalgama. Eso basándonos en el artículo 16, que son los aspectos relacionados con la salud, que es promover la elaboración y ejecución de estrategias y programas que sirvan para identificar y proteger a las poblaciones, la educación del público con la participación del sector de la salud pública y otros sectores interesados. Y en su artículo 18, la información, sensibilización y formación del público, la formación, capacitación y sensibilización del público en relación con los efectos de la exposición al mercurio y los compuestos de mercurio para la salud humana y medio ambiente. ¿Por qué es importante mencionar el mercurio en esta ponencia? Porque en coordinación con el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico, el Ministerio de Medio Ambiente, Comunicaciones, Dirección de Epidemiología, SALTRA, se elaboró el primer rotafolio de intoxicaciones por mercurio, que este será distribuido a las diferentes unidades de salud del ministerio, que a explicarles un poquito, el rotafolio tiene subcomponentes de los cuales la doctora les ha explicado a lo largo de la ponencia, entre ellos qué es el mercurio, de dónde proviene el mercurio, dónde lo encontramos, cómo nos contaminamos nosotros, los efectos a la salud, signos y síntomas del alarma, complicaciones generales para el embarazo y la lactancia materna y complicaciones en niños, y cómo recolectar pequeños derrames de mercurio. Es en el caso de los termómetros, que a veces uno los tiene accesible y se le ha quebrado, entonces cómo recolectar esos pequeños derrames. El rotafolio está compuesto por estas temáticas y en su contracara pues posee la información respectiva para poder dar las intervenciones en las unidades de salud. Eso a manera de presentarles un poquito. Luego será distribuido a las regiones y los IBASIS para poder ser entregados a las unidades de salud. Gracias.